Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Muy buenos días, Dios me los bendiga, la llene de mucha paz el Señor. ¿Cómo estás, Moniquita, hoy? Muy bien, gracias a Dios. Bendecida y con tendencia a mejorar, ¿no es cierto? Dándole gracias a Dios porque nos da una nueva oportunidad de estar en amor de Él. Todos los días son una oportunidad, todos los días son una oportunidad linda que Dios nos da. Porque el hecho de que estés respirando es una oportunidad que Él te da para que crezcas en su amor. Qué lindo es, mi papá Dios. A pesar de nuestras indiferencias, Él nos ama tanto y nos está buscando constantemente. Hoy día viernes precioso, donde recordamos su pasión y muerte. Precioso día del Señor. Bueno, vamos a ver qué el Señor nos regala con su preciosa palabra. Hoy, precioso viernes, vamos a invocar a la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Papito Dios del cielo, yo te doy gracias, Padre Santo, por tu amor y misericordia, por tu bondad, por el sacrificio que haces por nosotros en la cruz. Cómo eres de grande y majestuoso, Padre, porque a través de Él es que te conocemos a ti. A través de la cruz llegamos a tu presencia, Padre. Qué precioso decirte, papá. Por eso, danos de tu Espíritu Santo, de que la gracia tuya esté en nosotros, para poder entender la palabra y sobre todo para ponerla por obra, para que la palabra que digamos la podamos llevar a buen término en nuestras vidas, porque sé que nuestro testimonio, yo lo sé, Padre, realmente van a ayudar a muchas personas, nuestro testimonio, mi testimonio, tu testimonio. Por eso, papito Dios del cielo, bendice a las personas que nos escuchan, llénalas de tu amor. Mira sus necesidades, Señor. Mira lo que está pasando en sus corazones y ayúdalos cada vez más a ser esas personas de libertad, de sanidad, de liberación. Gracias, Padre. Y regálanos tu santa palabra y que el Espíritu Santo sea el que hoy abra nuestros corazones y el entendimiento para que esa palabra anide aquí en nuestro corazón. Gracias, Padre Santo. Amén y amén. Bueno, Moniquita, ¿qué palabra tenemos hoy? Bueno, hoy vámonos nuevamente para el Evangelio de San Marcos en el capítulo 12 y continuamos nuestra lectura en los versículos del 35 al 37. Jesús estaba enseñando en el templo y preguntó: ¿por qué dicen los maestros de la ley que el Mesías desciende de David? Pues David mismo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos bajo de tus pies. Pero ¿cómo puede el Mesías descender de David si David mismo lo llama Señor? La gente, que era mucha, escuchaba con gusto a Jesús. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. No, esos judíos más enredados. Ahí sí que quedaron más enredados, ¿no es cierto? Bendito sea el Señor. Fíjate, es curioso, pero cómo a veces la religiosidad no nos deja entender las cosas. Porque tenemos la tradición y tenemos que seguir la tradición. Entonces los judíos vienen siempre, por ejemplo, si tú ves cuál es el evangelio que habla de toda Lucas. Lucas, que habla de toda la descendencia de nuestro Señor Lucas y Jesucristo. Mateo. Entonces, a mí me llama mucho la atención que todavía los judíos, ellos tienen muy en cuenta toda su genealogía. Los ancestros. Sí, sus ancestros los tienen pero en cuenta y para saber realmente de qué linajes que vienen. Sí, y es curioso y todavía siguen esa tradición. Y bueno, yo solamente veía hasta mis abuelos. Mis bisabuelos no tengo ni idea. Por ahí he escuchado cosas muy poquitas de mis bisabuelos. Yo no sé si tú conoces todos tus ancestros. Pero es muy curioso. Ellos sí se la saben. Se lo saben porque sus papás se los han venido enseñando y ellos perfectamente recitan eso de una manera impresionante. Y alguna vez vi una película documental de Israel y de verdad lo saben, Moni.
Es una Sí. bendición, de verdad que sí. Es impresionante. Pero fíjate que mi Señor Jesucristo aquí dice algo muy curioso, porque Él rompe con eso y dice, es que yo de quién desciendo. O sea, yo, ¿por qué dicen ustedes que desciendo del rey David? Sí, o sea, rompe con eso. O sea, rompe con la religiosidad, ¿no? Sí, porque Él es espiritual. Es verdad que Él desciende por nuestra Madre María, sí, porque de una u otra forma, bueno, por todo ese linaje viene el rey David. Entonces, a mí lo que me llama la atención, Moni, es que Él dice, yo desciendo desde Dios. Sí, o sea, no se dan cuenta que yo soy hijo de Él. O sea, lo sigue mostrando y mostrando y mostrando y mostrando todo el santísimo tiempo la presencia de nuestro Padre Dios. Pero aún así, yo les digo que los judíos quedaron más perdidos que embolatados con lo que el Señor decía en ese momento, porque entonces quedaban así estupefactos, ¿no? Bueno, y ahora entonces, ¿de quién desciende Él? ¿Sí? ¿De quién desciende? Y fíjate lo interesante como el Señor cuestiona, ¿no? Y hace parte y el cuestionamiento y lo que implica el cuestionamiento de nuestro Jesús en el hecho mismo de que ese cuestionamiento nos lleva como a dos cosas fundamentales, ¿no? Una, al arrepentimiento, y dos, a buscar la senda de la verdad, ¿sí? A encontrar el camino de la verdad. Por ejemplo, fíjate que donde encontramos en la Biblia momentos en que nuestro Padre directamente Dios nos cuestiona. En Adán y Eva, por ejemplo, al principio. ¿Por qué cuestionó a Adán si es que él lo sabe todo? ¿Sí? Él lo ve todo, lo escudriña todo, lo conoce todo, no que es omnipresente, omnisciente. ¿Sí? Entonces él lo sabe todo. Entonces, fíjate que le pregunta a Adán, bueno, ¿dónde estás, Adán? Y él ya sabe que comieron el fruto. Y entonces dice, estoy escondido. Y bueno, ¿y por qué te escondes? Dice, es que, así sucede siempre, ¿no? Es que la que me diste por esposa, esta, me hizo caer. Ah, te hizo caer. ¿Sí te das cuenta? O sea, no reconoció su culpa. No la reconoció. Y en los hijos, ¿no? En Caín, cuando mata a Abel, le da esa oportunidad tan espectacular para que él se arrepintiera. Le dio esa oportunidad, ojalá se hubiera arrepentido. Como dice mi Jesús cuando habla de Eva, que ojalá ella se hubiera arrepentido, le hubiera llegado a la misericordia de Dios, hubiera probado el corazón de mi papá Dios. Pruébame, dice el Señor, no, pruébame, dice la palabra, pruébame. Y mira que pruébame para que te des cuenta que yo soy de misericordia. Cómo hubiera cambiado las cosas. Y el Señor pregunta, ¿sí? ¿Dónde está tu hermano? Le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le dice, ¿acaso yo soy el guardián de mi hermano? ¿Se dan cuenta de la sobradez, la prepotencia? ¿Acaso qué? ¿Quién es ella? ¿Quién es él? Para que me venga a enseñar. ¿Acaso yo no soy teólogo, filósofo? Como alguien me dijo alguna vez, ¿no? Precioso amigo nuestro hermoso. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros a veces nos llenamos de tanto orgullo, nos llenamos de tanta sobradez, nos llenamos de tanta soberbia, que es el pecado de Satanás, para que realmente no podamos entender la palabra y no rompemos con la religiosidad, ¿no? Entonces, fíjate cómo mi Jesús pregunta, ¿no? Y hace esa pregunta tan interesante. ¿Yo de quién desciendo prácticamente? A ver, díganme ustedes de quién desciendo. Entonces, esa pregunta, fíjate, de igual manera que se la pregunta a Pedro, cuando le dice, bueno, ¿y quién dice la gente que soy yo? Si te das cuenta lo lindas las preguntas, que las preguntas de mi Jesús tienen una trascendencia. Él no pregunta cosas inútiles, o sea, él hace preguntas profundas. Y dice, bueno, ¿y quién dice la gente que soy yo? Y entonces todo el mundo, algunos dicen unas cosas, ¿no? Es que tú desciendes, tú eres descendiente de David, bueno, tú eres Elías, tú eres Juan Bautista. Y entonces Pedro dice algo lindísimo, dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Tan lindo. Dice, nadie te dijo eso por boca humana, sino que fue directamente inspiración del Espíritu Santo. Y ahora cuando mi Jesús hace esta pregunta, y la pregunta va para ti, o sea, el Señor está preguntando, ¿de él de quién desciende? Y Autito ya te sabe la respuesta, dice, igual que Pedro, tú
desciendes de Dios directamente. Así tengas un ancestro biológico, pero tú desciendes y eres enviado directamente de nuestro Padre Dios. Ahora, si Él desciende, ¿tú de dónde desciendes? Si tú naciste de nuevo a través del Espíritu Santo, y tú naciste en este momento de nuevo, y si tú estás en la presencia de Dios, ¿de quién desciendes tú? ¿Sí? ¿De cuál es tú? ¿Quién te hizo? ¿Quién te creó? ¿De quién desciendes? ¿Quién te mandó? Entonces, si te mandó, ¿por qué no estás convencido de eso? Sí, porque uno responde a quien le manda, ¿no? Si a mí me mandan, por ejemplo, cuando yo trabajaba en los terciarios capuchinos, trabajando con menores infractores a la ley, en las cárceles de menores, a mí me mandaban a dirigir una institución, ¿sí? Y cuando me mandaban a dirigir una institución, yo tenía ya un encargo, porque ya tenía un mandato, ya tenía una obligación específica para ir a dirigir una institución. Y en este momento tenemos ya, yo desciendo de mi Jesús, de mi Padre Dios, y si desciendo de Él, yo ya tengo un encargo específico, y es transmitir su verdad y su palabra, darlo a conocer. ¿Sí se dan cuenta lo interesante de la pregunta de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué crees tú, princesa preciosa de Papito Dios? Sí, así es, y lo que tú estabas diciendo precisamente es muy, muy cierto. El Espíritu Santo es quien nos muestra las verdades. O sea, nosotros posiblemente podemos tener muchísimo conocimiento y demás, pero la verdad la revela el Espíritu Santo, y más cuando el Espíritu de Dios, nuestro Señor Jesucristo dice que el Mesías desciende de David, pues David mismo, inspirado por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo. Eso quiere decir que solamente a través del Espíritu Santo nosotros tenemos revelación de las cosas. Por eso en nuestra vida nosotros debemos anhelar realmente la presencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos viene a recordar, a enseñar, a revelar muchas cosas de Dios. Y muchísimas veces nosotros, creo que de las tres personas de la Trinidad, el Espíritu Santo es el que más tenemos olvidado, ¿sí? Al Espíritu Santo es aquel que básicamente no buscamos mucho a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre Dios, pero al Espíritu Santo no. Y el Espíritu Santo se tiene que anhelar, sí, se debe anhelar. Porque el Espíritu Santo es aquel que va a hacer que nosotros actuemos de manera diferente, es el que nos va a hacer ese cambio de esa naturaleza del viejo hombre por el nuevo hombre. Es aquel que se va a manifestar en nuestras vidas con esos dones para que nosotros podamos hacer la obra del Señor. Es aquel que nos da la fortaleza, nos quita ese espíritu de cobardía y es el que nos da ese espíritu de poder. O sea, acordémonos que antes del Pentecostés, ¿quiénes eran los discípulos de Jesús? Los discípulos de Jesús sí iban y predicaban y hacían lo que Jesús les indicaba. Pero antes del Pentecostés hasta Pedro le dio miedo decir que él era discípulo de Jesús. Todos los demás se escondieron. O sea, muchos cuando él muere, como que se dispersaran. Unos se buscan irse para otras tierras. Volvieron a la pesca normal. Acordémonos cuando encontraron a Pedro allí con todos sus compañeros, porque estaban sus compañeros también pescando. O sea, ellos sin el Espíritu de Dios eran unas personas comunes y corrientes que dudaban muchas cosas, que sí sabían que Jesús había sido el Mesías, pero realmente no tenían esa fuerza y ese poder que necesitaban para poder transmitir el mensaje. Y solo en la medida de cuando se da ese Pentecostés, es que llega la presencia del Espíritu Santo a sus vidas, es que hasta el mismo Pedro, que había negado a nuestro Señor Jesucristo, se levantó y él fue el que predica. Dice, no estamos, porque les dicen que estaban además ebrios, pero estaban hablando en otras lenguas. Y entonces dice, no estamos ebrios, sino que es el Espíritu que habla a cada uno para que cada uno entienda el mensaje del Señor. Y ese día
fue tal la fuerza, el poder del Espíritu Santo en ellos, en su palabra, en lo que estaba sucediendo, que muchísima gente se convierte. Entonces es lo que el Señor está aquí diciendo. Puede ser que la parte carnal haya descendido de David, del rey David, ¿sí? Y precisamente viene la genealogía hasta la Santísima Virgen o a San José, porque es un dato que está ahí, ¿sí? Como en la historia, ¿no? No se ha resuelto. Se dice que es David, que es José, que es la Santísima Virgen, bueno, etcétera. Pero la realidad no es tanto la situación de quién procedió Jesús carnalmente, ¿sí? Porque él le está diciendo, ¿cómo hace David para decir, el Señor le dijo a mi Señor? Entonces, si fuese el descendiente y decirle a su hijo como hacía la Santísima Virgen, mi Señor, ¿sí? Entonces, el asunto es que es el Espíritu Santo quien revela que la autoría, el poder, como el linaje de nuestro Señor era muchísimo más alto que la parte humana, ¿sí? Entonces, solo a través del Espíritu Santo nosotros realmente podemos entender si hay alguien realmente que esté ungido por el Señor. Por eso es que muchas veces y en estos tiempos hay que pedir mucho la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Acordémonos, la palabra dice que en los últimos tiempos se levantarán falsos profetas. Y solo a través del Espíritu Santo nosotros podemos discernir realmente quiénes vienen de parte de Dios. Y necesitamos entender eso porque, acordémonos, hay muchas personas y ya se están viendo casos que se están desviando de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque vienen personas que realmente no son ungidas del Señor y con falsas teorías, con falsos pronunciamientos. ¿Y qué es lo que sucede? Hacen que las personas crean y se vayan del camino real de Dios. Y el mal, acordémonos, es tremendamente sutil, o sea, con pequeñeces, es tremendamente sutil para desviarnos. O sea, el ejemplo claro lo tenemos al inicio de la palabra de Dios, cuando Eva solamente se permite un diálogo, o sea, se permite ese diálogo con la serpiente y termina siendo engañada, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros realmente estemos en esa comunicación con el Señor y pidamos realmente la presencia del Espíritu Santo. Pidamos esa presencia para que Él nos enseñe, para que Él nos muestre. No más en los audios y en los textos que Rafael habla, la Santísima Virgen habla de la importancia de ese espíritu de amor, de cómo ese espíritu de amor es como que lo mejor, lo máximo, mejor dicho, no tiene una explicación. En todo caso, sí es muy importante en nuestras vidas la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo queda en la tierra precisamente para aquellos que lo quieran, solamente para aquellos que lo quieran, aquellos que lo requieran, aquellos que lo soliciten. Solo queda para ellos, porque lo dice el Señor. El Señor cuando sube a los cielos dice, yo tengo que irme, ¿sí? Yo tengo que irme, pero les voy a enviar el defensor, les voy a enviar aquel que va a enseñarles, a recordarles todo lo que les dije. O sea, el Señor se fue de esta tierra, pero Él nos dejó un amigo y ese amigo es el que casi nunca buscamos. Ese maestro, el que casi nunca buscamos. El consolador que casi nunca buscamos. El defensor que casi nunca buscamos. Entonces es muy importante que nosotros podamos realmente darnos cuenta de la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Solo si nosotros recurrimos al Espíritu Santo y lo anhelamos y de verdad buscamos limpiar nuestro templo, Él va a habitar en nosotros, porque eso es lo que el Señor dice. Este es el templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo. Pero es que el Espíritu Santo no vive en una casa sucia. El Espíritu Santo no vive en algo que no es agradable. ¿Por qué? Porque Él viene de un sitio perfecto, de un sitio maravilloso, de un sitio lleno de amor, de armonía.
Y si tu corazón tiene resentimientos, si tu corazón tiene amarguras, tiene depresiones, tiene ansiedades, no eres capaz de encontrar tu propia paz dentro de toda la cantidad de situaciones, por todo lo que te has guardado, por todo lo que te has guardado en tu corazón. Porque es que dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si tú te has guardado muchísimas cosas del mundo, pues eso es lo que te va a hablar la boca. Pero si tú te has guardado en tu corazón a Jesús, si has guardado sus enseñanzas, si has guardado que busques todo el tiempo tu paz, el perdón, el amor, si tú has guardado eso en tu corazón, eso es lo que va a hablar tu corazón. Eso es lo que te va a hablar tu boca. De tu boca va a salir esas palabras. Entonces, mientras tú más te limpies tu corazón, estás limpiando esa posibilidad de que en tu casa, en tu cuerpo, viva el Espíritu de Dios. Y es lo que hay que buscar. Que el Espíritu de Dios viva en nosotros para que sea Él el que esté a través de nosotros hablando, obrando, enseñándonos, mostrándonos, o sea, las grandes maravillas que Dios quiere para nosotros. Y Moni, si nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, pues entonces estamos dando frutos maravillosos, que son esos 7 dones preciosos. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo, Mónica? Consejo, sabiduría, ¿qué más? Dale pues. No, tú pues tienes más. Claro, los 7 dones del Espíritu Santo, ¿en dónde están? ¿En qué pasaje bíblico? Ese es de Isaías. Los 7 dones. A ver, los dejamos como tarea porque a mí se me olvidaron cuáles son los 7 dones del Espíritu Santo. Están en Isaías. Sabiduría, consejo. Dale pues. Porque esos dos. Y esos 7 dones hermosos del Espíritu de amor, precioso, mientras mi esposa los encuentra, debería realmente el Espíritu infundirlo en nuestras vidas si estamos conociendo y reconociendo cuál es el linaje nuestro. De dónde es que nosotros venimos, ¿sí? O sea, nosotros no somos judíos. Por fe y por nuestro Señor Jesucristo ya somos del pueblo escogido de Dios. Por fe. Porque somos nación santa, linaje escogido de Dios, ¿verdad? Lo somos. Y fíjate lo interesante, Moni, que si nosotros no somos conscientes de eso, entonces ¿de quién descendemos? ¿Y qué actitud asumimos? Porque si yo desciendo de alguien, pues tengo que transmitir esa descendencia. O sea, transmitir lo que yo soy. Por ejemplo, humanamente, lo que mi papá y mi mamá me enseñaron, pues eso es lo que yo estoy reproduciendo de una u otra forma, ¿sí? Pero cuando nosotros tenemos esa esencia del Espíritu Santo es porque descendemos directamente de nuestro Padre Dios. Pero cuando no tenemos la esencia del Espíritu Santo, ¿qué pasa? ¿Qué sucede en nosotros? ¿Qué frutos estamos dando? Entonces, ¿cuál es el fruto del Espíritu Santo? ¿Ya lo encontraste? Pero, o sea, en el Nuevo Testamento, en la primera carta de Corintios, allí nos habla Pablo precisamente, aparte de los que encontramos en Isaías, ¿sí? En la primera carta de Corintios, capítulo 12, dice a partir del versículo 4, dice, una persona puede recibir diferentes dones, pero el que los concede es el mismo Espíritu. Hay diferentes maneras de servir, pero todas por encargo de un mismo Señor, y hay diferentes poderes para actuar, pero todos de un mismo Señor, el que lo hace todo en todos. Dios da a cada uno prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos. Por medio del Espíritu, a unos les concede que hablen con sabiduría, y a otros por el mismo Espíritu les concede que hablen con profundo conocimiento. Unos reciben fe por medio del mismo Espíritu y otros reciben el don de curar enfermos. Unos reciben poder para hacer milagros y otros para comunicar mensajes recibidos de Dios. A unos Dios les da la capacidad de distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero, y a otros la capacidad de hablar lenguas. Y todavía a otros les da la capacidad de interpretar lo que se ha dicho en estas lenguas. Pero todas estas cosas las hace el único y mismo Espíritu, dando a cada persona lo que a él mejor le parece. Entonces,
Importante que también tengamos presente este texto, este pasaje bíblico en 1 Corintios, capítulo 12, versículos del 4 hasta el 11. Entonces, para que tengamos también presente que esos dones que ahí especifica claramente del Espíritu de Dios, los da el Espíritu Santo, o sea, esos dones. O sea, ya allí en Isaías nos habla de 7 dones. Si nosotros analizamos este texto, ya contamos con 9 dones aquí. Entonces, básicamente son el de consejo, el de sabiduría, el don de fortaleza, entendimiento, el don de temor de Dios. ¿Sí? Entonces, si tú desciendes, mira la enseñanza tan bonita. Si tú desciendes de Dios, ¿sí? Porque tu descendencia en ese momento, porque tú ya eres linaje escogido de Dios, entonces los dones del Espíritu Santo se van a manifestar en ti. Así no te lo sepas, no te preocupes. Sí, porque empiezan a manifestar. Hay momentos en que tú no sabes y estás dando consejo a los demás, sí, y te buscan y tú no sabes, sí, y ya se está manifestando los dones del Espíritu Santo porque Él te los va dando gratuitamente. La gracia se empieza a manifestar en ti, la gracia, la esencia de Dios se empieza a manifestar en ti. Empiezas a tener mucha prudencia para hablar. Ayer, por ejemplo, nos daban un testimonio de lo más de linda, ¿no, Moni? Tan precioso. Nos decía una parejita hermosa cuando estábamos haciendo nuestra charla. En la noche nos decía, es que ya mi esposa ha cambiado, ya no pelea. Y entonces ahora me toca cambiar a mí, decía el esposo. Si te das cuenta de lo lindo, me pareció un testimonio súper hermoso. Porque si tú cambias, tu esposo va a cambiar. ¿Sí? Ya empieza a manifestarse la esencia de donde tú procedes. ¿Sí? Pero cuando tú estás en el mundo, Moni, entonces, ¿qué va a proceder? Si te das cuenta, esto me llama la atención mucho, porque se llama el síndrome del sapo. ¿Sí? Si tú procedes de Dios, tienes al Espíritu Santo. Pero si tú desciendes del mal y no has cortado con esa descendencia, ¿sí? Del mal, síndrome del sapo. La S de soberbia, la A de arrogancia, la P de prepotencia y la O de obstinación. El síndrome del sapo. ¿Sí se dan cuenta, Moni? Entonces, ¿a qué hay en ti? Hay S de soberbia, verifícalo. ¿Sí? A de arrogancia, P de prepotencia, O de obstinación. Terco como una mula. ¿Sí? ¿Qué? Nada. No, es que a veces siento como, escuche porque es para usted. Otra vez vuelve y me da el codazo. No, señor, yo no estaba diciendo eso. No, pero lo sentí. Bueno, eso sí. El síndrome tremendo, ¿no? ¿Se ha escuchado eso del síndrome del sapo? No. Impresionante, ¿no? ¿De quién desciendes? Si yo desciendo, mira, mi Jesús pregunta, ¿de quién desciendes? ¿De dónde desciendo yo? Ahora yo te pregunto, ¿tú de dónde desciendes? Sí, de toda una familia de mentirosos, de una familia de maltratantes, de una familia de donde el dinero era lo fundamental. De abusadores. De abusadores. ¿De dónde desciendes tú? De alcohólicos, de drogadictos. ¿Cuál es tu descendencia? De narcos. De narcotraficantes, sí. ¿De dónde desciendes tú? Fíjate que incluso en nuestro país, ¿no? Por decir algo, si yo soy de una región, entonces tengo una actitud particular de esa región. Yo sé que en todos los países sucede lo mismo. Por ejemplo, si yo soy de la costa, tendría una actitud y ya tenemos referenciados a cómo son los de la costa. Si son del Valle del Cauca, aquí en Colombia, ya sabemos cómo son los del Valle del Cauca. Si sabemos los de Medellín, ya sabemos cómo son los paisas. Los de abajo, los de Pasto, ya sabemos cómo son los de Pasto. Los de mi región, que es Boyacá, ya sabemos cómo son los de su merced. Porque así decimos, su merced, los del interior, preferiblemente los de Boyacá, donde yo vivo. Y tenemos una particularidad en nuestro comportamiento, ¿no es cierto, Moni? Y nos diferencian y saben, yo ya sé usted de dónde es. Los santanderianos aquí, sí, son particulares, todos, cada una de las regiones que aquí en Colombia hay, cada región tiene su particularidad, sí. Entonces, dependiendo de donde tú desciendas, también vas a tener una forma de ser. Pero es que lo interesante es que mi Señor Jesucristo dice que
Él hace nuevas, dice Pablo, todas las cosas. El que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. O sea, Él nos hace una nueva criatura. Y si nos hace una nueva criatura, entonces, ¿yo de quién desciendo? ¿Estoy consciente de mi ascendencia? Ascendencia. ¿Ascendencia o descendencia? Ascendencia. Descendencia son los hijos. Los que van para abajo. O sea, ascendencia, donde yo ¿De vengo. dónde provengo? ¿De dónde provengo? Ascendencia. Bueno, palabra ascendencia y descendencia. Mira, interesante. Entonces, si yo vengo de mi papá Dios, porque ya soy linaje escogido por Dios, nación santa, yo ya no vengo de los chipchas. Sí, los chipchas son la cultura indígena de donde yo nací. Yo ya no vengo, o sea, pues, humanamente sí, pero es que ya yo no vivo en lo humano. ¿Acaso Pablo no me lo dijo? Es que ya no soy el que vive en mí, es Cristo el que vive en mí. Sí, ya no soy yo el que vive, sino soy el que vive soy yo. El que vive en mí es Cristo Jesús. Y si vive Cristo Jesús en mí, entonces yo ya no tengo que estar vivenciando con el síndrome del sapo. Porque antes era el síndrome del sapo. Ahora yo te pregunto, ¿tú tienes eso del síndrome del sapo todavía? Interesante, ¿no? O ya cambias tu actitud y tienes los dones que te da el Espíritu Santo. Así tal vez tú no lo sepas cuáles son los dones del Espíritu Santo. Sí, tal vez no lo sepas, pero ya estás recibiendo don de consejo, don de sabiduría. Ya tienes esa sabiduría para poder hablar. Sí, don de ciencia, te das cuenta perfectamente que algo va a pasar y tienes entendimiento, esa persona se va a sanar. Esa persona sé que si se ora por ella, ella va a tener esa liberación. Eso es don de ciencia, ¿sí? Es precioso esa don de ciencia. Por ejemplo, el padre Emiliano Tardí, cuando terminaba la Eucaristía, él decía: en este momento hay una persona que está sana. Ese es el don de ciencia, ¿sí? Entonces, fíjate la cantidad de regalos que nuestro Espíritu Santo nos da, que nos la da a manos llenas cuando estamos realmente presentes y sabiendo que nuestro Padre Dios fue el que nos creó. Fue tu papá Dios el que te creó. Mi papá Dios utilizó ¿cómo se llama eso? Ay, bendito amigo, se me olvidan las palabras, yo estoy viejito, Mónica. 2 moldes. Así no. 2 moldes. Mi papá Hermes, mi mamá Fanny en la carne. Utilizó 2 moldecitos, ¿sí? Ellos se unieron. Que espero que amorosamente se hayan unido, ¿sí? Y no ha quedado una obra negra. Chiste bobo, dice a mí mi hija, ¿no? Sí. Y mi papá Dios coloca su esencia cuando ellos dos se unen. Y nació esta pobre y humilde almita de Dios. Nací yo, ¿sí? Cuando yo reconozco la esencia de Él en mi vida, mi papá Dios empieza a darme de sus regalos, no lo da, a manos llenas. Cuando digo: eres tú mi Padre, papá Dios del cielo hermoso. Cuando tú eres mi papá, Él empieza a darte de su gracia, haz de cuenta que se llena de su gracia. Y la gracia de Él es para que tú tengas esa paz, para que tú tengas esa sabiduría, porque la esencia de Dios, esa gracia linda, también la esencia de Él, a través del Espíritu Santo que le infunde toda esa gracia. Que te hacen nacer de que nuevo. te hacen nacer de nuevo. Y entonces dices: ya no soy descendencia de mi papá ni de mi mamá. O sea, yo ya realmente es de mi Señor Jesucristo, de mi papá Dios del cielo. Y como a través de la muerte de Él, y empiezo a entender toda su palabra de una manera tan hermosa. ¿Sí? O sea, por tanto, los regalos de mi papá Dios están en mi corazón. Yo ya no tengo el síndrome del sapo. ¿Sí? Yo ya no hago parte de eso. Y si de vez en cuando se me va a salir ese síndrome del sapo, pues ¿qué hago yo? Pues con la sangre de Cristo lo rechazo. Lo rechazo con el ayuno. Lo rechazo con la palabra de Dios y me nutro más de la palabra del Señor. Ya el sapo murió. Qué precioso. Qué bendición. ¿Sabía lo del síndrome del sapo? No lo sabía, pero está interesante. Interesantísimo, ¿sí o no? Sí, claro. Dios me los bendiga. Todos los días aprendemos algo nuevo. Un abrazo gigante para todos. Dios los bendiga, un fuerte abrazo y que tengan un excelente día.